Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Todas las cosas. Te esperaré, te esperaré con fe, yo te veré, yo te veré, Jesús, te esperaré. Te esperaré con fe. Te esperaré con fe. Ora junto conmigo, Dios. Aviva el fuego de mi fe. Aviva en esta hora el fuego de mi esperanza, de mi expectativa por tu regreso. Hoy uno mi clamor al clamor del Espíritu diciendo: Cristo, ven. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Ven pronto, Jesús. Aviva el fuego de nuestra fe para creer que este mundo no lo es todo, que estamos caminando hacia un nuevo mundo, un nuevo cielo, una nueva tierra en donde todas las cosas serán hechas nuevas por medio de ti. En medio de ver injusticia, en medio de experimentar dolor, Dios, recuérdanos que solamente es temporal, que tú haces todas las cosas nuevas, que hay consuelo eterno, que tu promesa es real. Nosotros también. Si pasamos por el Que tú vuelves pronto, Jesús, vuelve pronto. cuando el Señor venga, Clamamos a ti, nos vamos a vuelve levantar. pronto, Jesús. Vamos a resucitar con cuerpo glorioso para estar en la presencia del Señor. Qué bendición. Te esperaré. Qué expectativa también, ¿no? Que podemos guardar en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo medimos? Porque nosotros somos proclives siempre a medir las cosas, ¿no? A estandarizarlas, a ponerles un nivel, ¿no? Y cuando estamos atravesando alguna situación compleja y difícil, y charlamos con otros, decimos: no, pero vos no sabes lo que me pasa a mí. No, vos no sabes lo que yo estoy padeciendo. No te das una idea lo que, ¿sí? Cada uno le pone medida a lo que le pasa de acuerdo al propio estándar que cada uno tenemos. Es muy normal esto, es muy de nosotros, muy de los hombres, muy de los seres humanos, ¿sí? Tratamos de estandarizar lo que nos pasa, ¿sí? Siempre siempre el que se pone en primera persona es el que más está sufriendo, ¿no? Y después resulta que cuando hablamos con otra persona y entendemos que la otra persona lo que está padeciendo es mucho más que lo que yo estoy padeciendo, ahí entendemos, ¿no? Y decimos: la verdad que a mí no me pasa nada, ¿no? Pero tenemos esa tendencia, ¿no? Ahora, cuando pensamos en el sufrimiento de Cristo, ¿cómo lo medimos? ¿Qué parámetro usamos para medir el sufrimiento de Cristo? Todos decimos: sí, los sufrimientos de Cristo son indecibles. Sí, es así. Pero ¿cómo lo podemos apreciar? ¿Cómo lo podemos medir? Si nosotros no hemos padecido
ni el 1% de lo que padeció él. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo comprendemos lo que padeció el Señor? Todos los domingos venimos aquí. Todos los domingos pensamos en la cruz. Todos los domingos pensamos en lo que sufrió Cristo y decimos, lo hizo por mí. Y es así. Y está muy bien que lo digamos así, en esos términos, porque fue por mí. Y cada uno puede decir esto, ¿no? Porque allí es donde ese sufrimiento de Cristo adquiere un valor distinto. Porque cada uno sabe en su interior lo que ha hecho para que proporcionalmente eso se compare con el sufrimiento de Cristo. Dice la Biblia que al que mucho se le perdona, ama mucho. Entonces, ahí tenemos una especie de parámetro que podemos medir o que podemos utilizar para entender lo que Cristo sufrió en relación a mí. Y quizás el que salió de la droga o salió del alcohol o de alguna adicción, ¿no es cierto?, de este tipo, y encontró en Cristo la salvación para su vida, para su alma, y la contención para su problema, va a tener un parámetro ahí mayor quizás que el que, no salió de ninguna de estas cosas llamadas más graves, ¿no es cierto? Y bueno, no sé si me explico con lo que quiero expresar. Es decir, esa medida para entender lo que sufrió Cristo en relación a lo que yo soy. Porque tenemos una tendencia muy automática, si se quiere, ¿no? A ir siempre sobre las mismas expresiones, y por ahí corremos el riesgo de que esas expresiones, en el sentido real y en el sentimiento de la expresión, se vaya quizás diluyendo, ¿no? Es decir, sí, Cristo sufrió por mí, y bueno, y ahí queda. Y nos olvidamos de que Cristo sufrió por mí, no solamente por los pecados pasados, sino por los pecados que hago ahora. Porque ese sacrificio es suficiente para mis pecados actuales también. Y entonces cada vez que hago lo que no debo hacer, debo pensar que Cristo sufrió por mí, aun cuando esto que acabo de hacer no está bien, y es ahora. Yo uso una frase muy común en las oraciones, a veces. Dios el Padre le preparó cuerpo al Señor para que padeciera en la cruz. Claro, le preparó cuerpo para que viéramos, como dice Juan, viéramos su gloria, porque lo vimos, caminó entre nosotros, hizo milagros, estuvo, fue, vino, durmió, comió, tuvo sed, tuvo hambre, fue tentado. Es decir, los habitantes de aquella época vieron al Señor manejarse. ¿Sí? Ahora, ¿cómo fue la preparación? Y acá entramos en terreno que por ahí no lo podemos dilucidar en su totalidad, pero ¿cómo fue esa expresión? Me preparaste cuerpo.
pero no solamente para que lo vieran, sino para que fuera a la cruz y soportara. ¿Cómo medimos el sufrimiento, no? Les voy a pedir a los chicos de cabina que me pongan el himno 363, la tercera estrofa. Y esta fue la frase que me llamó la atención. Le he cantado millones de veces este himno, un himno hermoso. Pero hay una frase ahí que me llamó poderosamente la atención. Y solo el Padre, en gloria allí, del Hijo, supo la Madre. Solo el Padre, en gloria allí, del Hijo, supo el amargo. Ah, claro, es que había una relación tan íntima, es que había una relación tan cercana que mi pecado y tu pecado la cortó. Mi pecado y tu pecado hizo que esa relación se tuviera que separar por un poco de tiempo para que Cristo fuera allí a la cruz y soportara todo el peso de mi pecado y de tu pecado. Ah, hermanos, solo el Padre, en gloria allí, del Hijo, supo el amargor. Ah, porque el Padre allí cerró la ventana del cielo para de alguna manera soportar haber desamparado a su Hijo para que ocupara allí en la cruz tu lugar y mi lugar. Entonces es allí cuando empezamos a dimensionar la medida del sufrimiento de Cristo. Solo el Padre, en gloria allí, del Hijo, supo el amargo. Vamos a Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados. Por favor, subrayen ese versículo 3. Cada año se hace memoria de los pecados. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad, hermanos, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. En el sacrificio de Cristo se cumple la ley. Esto lo estudiamos uno de los lunes que estamos viendo el Sermón del Monte. Dice allí Mateo capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Allí se cumplió la ley. El Señor recibió un cuerpo apropiado para venir al mundo, para que Juan escribiera, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Le vimos, le oímos. No solamente vino para eso, sino vino para mostrar el gran amor y la misericordia de Dios. No solo vino para eso, sino también para ir a la cruz. Fue ese cuerpo que recibió el Señor, salido de la misma esencia de Dios, porque es Dios, para que fuera allí, mostrara toda la misericordia de Dios y fuera allí a la cruz. Símbolo de el sacrificio, los sacrificios de la antigüedad eran símbolos de esto que iba a pasar ahora, que iba a ser una sola vez y nunca más. Ahora, no podemos dimensionar el dolor de los azotes, salvo que alguno de nosotros haya sido azotado, pero no podemos dimensionar los dolores de los azotes. Tampoco podemos dimensionar los dolores de la corona de espinas. Incrustadas espinas, estas incrustadas en una zona tan sensible como lo es la cabeza. Salvo que hayamos sido coronados con una corona de espinas. No lo podemos dimensionar. Tampoco podemos dimensionar el dolor de los clavos, entrando allí en las palmas de sus manos, en sus pies. Tampoco podemos dimensionar esos dolores para respirar, en donde la respiración era cada vez más corta, porque los pulmones tenían cada vez menos capacidad de aire por la posición. Tampoco podemos medir el dolor moral que el Señor padeció, estando allí expuesto, como dice la Biblia, como un espectáculo, a los cuales los romanos estaban muy acostumbrados. Pero tampoco podemos dimensionar ese dolor. Tampoco podemos dimensionar el dolor de la lanza clavada en su costado. Y por eso las palabras de solo el Padre en gloria allí del Hijo supo el amargo se hacen cada vez más grandes, ¿no?
Vamos a Lucas capítulo 22. Eran los momentos previos a la cruz allí, ¿no? Y allí el Señor se va a un lugar especial que él usaba seguido. Dice el versículo 39 de Lucas 22, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mateo relata que se juntó con los discípulos, no dice esta expresión, pero se juntó con los discípulos y dice que empezó a entristecerse. Porque en su divinidad él ya sabía que la hora se acercaba. En su divinidad él ya sabía que empezaba a transitar los últimos pasos hacia la cruz. Y entonces comienza a entristecerse. Mateo no relata esta expresión, grandes gotas de sangre, ¿no? De su sudor. Un estrés, hoy le llamaríamos un estrés extremo, ¿no? La misma expresión que hay en Hebreos, que hemos leído, sacrificio y ofrenda y holocausto no quisiste ni te agradaron, más me preparas tu cuerpo. Y esta expresión de acá es una charla íntima que el hijo tiene con el padre, ¿no? Esa relación cercana que le dice, bueno, ya está, los sacrificios, ya está, cumplieron un ciclo, no te agradaron, me preparaste tu cuerpo. Y acá viene y le dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en esa relación íntima, parece una conversación tan fluida y tan sencilla, pero tan elocuente, que hablan de una relación perfecta. El Padre y el Hijo. Relación que se corta, se interrumpe ahí, porque era necesario que el Padre desamparara al Hijo para ampararnos a nosotros. Acabamos de cantar, no sé decir con cuánta angustia sufrió. Y es cierto, hermanos, no tenemos palabras para medir lo que Cristo sufrió por mí. No vas a tener palabras para entender lo que Cristo sufrió por vos. Pero todo lo duro que te puedas imaginar, todo lo agudo que te puedas imaginar de un dolor, de un sufrimiento, Cristo lo sufrió por vos. ¿Quién midió solamente ese sufrimiento? Fue el Padre. Porque de allí salió para cumplir la misión de rescatarnos a nosotros. Era el Padre el que solamente podía
entender el sufrimiento de Cristo, porque era necesario para salvarte a vos y a mí. Los sacrificios de la antigüedad cubrían, no podían quitar el pecado, lo hemos leído. Pero Cristo sí lo pudo quitar. El Señor fue el único que podía quitar el pecado del medio. El que podía restablecer una relación rota, cortada por el pecado con Dios. Hemos sido creados por Dios a imagen suya. A imagen suya. Para adorarle, para alabarle, para estar cerca de Él, para bendecir su nombre. La creación del hombre fue el punto cúlmine de la creación de Dios. Era lo que faltaba. Fuimos puestos en el mundo para... Dice, hay un par de palabras difíciles, juzgar al mundo. Allí Dios le trae a Adán todo lo que había creado para que él le pusiera nombre. Bueno, podemos seguir indagando la historia, ¿no? Pero ¿cuánto sufrió Cristo para restablecer esa relación con nosotros? Relación que el hombre cortó por el pecado. Nosotros cortamos la relación con Dios, no Dios. Nosotros fuimos los que nos hemos olvidado de Dios. Nosotros somos los que somos culpables por habernos olvidado de Dios. Y en su gracia infinita y en su misericordia sin igual y en su amor que no tiene medida, Él mismo nos viene a buscar para restablecer esa relación que un día se cortó por el pecado. No sé si todos los que estamos acá hemos tenido un día un encuentro personal con Cristo. Yo no sé si todos los que estamos acá un día tratamos de entender lo que sufrió Cristo por nosotros. Y entendimos que somos pecadores perdidos. Y que a partir de ir a la cruz y pedir perdón por nuestros pecados podemos ser pecadores salvados. No para seguir pecando y viviendo nuestra vida como mejor nos plazca, sino para entender que la cruz no fue un hito que dividió la historia de la humanidad, sino que la cruz fue por mi pecado. Entender que la cruz fue el medio que Dios utilizó y utiliza para reconciliarte con Él. Y a veces la cruz es tomada tan en poco, ¿no? A veces es tomada tan trivialmente, ¿no? No, querido, la cruz fue por tu causa y fue por la mía. Y no podremos entender, mientras estemos en este mundo, no podremos medir ni comprender en su totalidad lo que fue el sufrimiento de Cristo en la cruz. Dios tampoco nos pide que entendamos ese sufrimiento, pero sí nos pide que entendamos que fue por tu pecado y por mi pecado. No fue por el pecado del otro,
no fue por el pecado de los que están en la cárcel, no fue por el pecado de los que están sumidos en la droga, en el alcohol, o en la pornografía, o en todas esas cosas. No. Fue por tu pecado y fue por el mío. Allí fue la cruz. Y solo el Padre fue el que midió el dolor de la cruz para su Hijo. Por eso dice que un día va a venir a buscar a los suyos. Un día los enemigos de la cruz van a ser puestos por estrado de sus pies, es decir, por sostén de sus pies, por plataforma de sus pies. Dice la Biblia que un día todos van a ver al que traspasaron. De todas las generaciones, de todas las épocas, de todos los siglos, van a ver a aquel que fue a la cruz. Por eso te digo que en la cruz no es un hito solamente que divide la historia. Un día todos van a ver a aquel que fue traspasado. Algunos lo van a ver para juicio, porque no quedará impune aquel que causó la muerte de Cristo y aquel que no acudió a la cruz y pidió perdón por sus pecados. Ese no va a quedar impune. Todos van a ver al que traspasaron. Algunos lo van a ver para juicio, para condenación, para separación. Y otros lo vamos a ver para salvación, para eternidad de gloria, para eternidad de bendición en su misma presencia. Vuelvo a repetir, no sé si todos aquí hemos pasado por la cruz, pero si hay alguien que no ha pasado por la cruz todavía, y puedas entender que Cristo fue a la cruz por tus pecados, solamente por los tuyos, porque sos vos el que tenés que reconciliarte con Dios, sos vos el que tenés que arreglar tus cuentas con Cristo, sos vos el que tenés que ir a la cruz y pedir perdón. Que de alguna manera, hermanos, cada primer día de la semana que nos juntemos, que de alguna manera cada primer día que estemos aquí mientras Dios nos viene a buscar a su iglesia, podamos de alguna manera, con nuestros pensamientos tan cortos, tan escasos, de alguna manera podamos comprender lo que sufrió Cristo por mí. Que cada uno pueda hacer ese ejercicio, porque así vamos a estar cumpliendo lo que la Escritura dice: haced esto en memoria de mí. No debe ser un ejercicio automático, hermanos. Perdóname que te diga esto, pero si es un ejercicio automático, empieza a pensar, a replantearte las cosas, porque no está bien. Tenemos que hacer ese ejercicio para pensar, traer a nuestra memoria lo que ha sido el costo de nuestra salvación y darle las gracias a nuestro Dios de lo profundo de nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que sigamos disfrutando de este tiempo.